Hay un concepto, y quiero tratar de enseñar lo más que se pueda, y es que hay un concepto que se ha malentendido en el pueblo de Dios. No sé si ustedes alguna vez, ya los que son creyentes y están en una iglesia y llevan tiempo, no sé si ustedes han visto en algún momento que alguno de sus hermanos en Cristo se les dice, o una persona que le falló a Dios dice, caí en pecado. No sé si ustedes pueden entender esta frase conmigo, que muchas veces ellos han dicho, caí en pecado. Y entonces ese hermano que cayó en pecado lo muestra de una manera como si fuera sido sorpresiva, como si esa frase de que caí en pecado realmente fue una forma de sorpresa. En ningún momento yo pensé que fuera a caer en adulterio. En ninguna manera yo pensé que fuera a caer en la prostitución, en el lesbianismo. Nunca creí que fuera a robar, a sobornar. Nunca creí tener las capacidades. Y esa gente, o bueno, nosotros, porque también somos pecadores en vía de arrepentimiento, cuando caemos, solemos pensar que no anticipamos la caída del pecado, sino que esa caída en el pecado que cometimos fue repentina, sin previo aviso. Y normalmente el que cae en pecado se vuelve en una víctima del pecado. Entonces nosotros como pastores o como líderes, aquel hermano que cae en pecado, en vez de volverse una parte del pecador y decir, oiga, realmente la embarré, realmente me equivoqué, sino se pone en la posición de víctima. Yo no sé qué estaba pensando, pastor. En cualquier momento el enemigo me atacó y caí en la tentación de Satanás. Y yo que estaba tan firme en Dios, yo que estaba asistiendo a los servicios, no sé en qué manera, pastor, no sé bajo qué circunstancias, caí en adulterio con otra mujer. Y esas personas que caen en pecado, nosotros las vemos como víctimas y no como victimarios. Y cuando tú quieres tratar a un pecador como una víctima y no un victimario, la persona, en vez de restaurarse, nosotros lo que hacemos es colocarle pañitos de agua tibia en el pecado que han cometido. Y el Señor hablaba esta tarde a mi corazón y me decían que hay muchas personas que han tomado el pecado y lo han camuflado y lo han tratado de disfrazar para seguir cayendo en pecado, para seguir adulterando, para seguir siendo chismosos, para seguir siendo murmuradores y siempre verse como víctimas del pecado y no victimarios del pecado. Toman esa frase como excusa para justificar su anticipado pecado. Escúchame bien esto, por favor. Cuando oímos que una persona cayó en pecado, creemos que esa persona nunca anticipó el pecado que iba a cometer. Entonces siempre esas personas, lo digo una vez más para que me pueda entender, justifican su pecado diciendo que Satanás los tentó, los hizo caer, que no sabían en qué manera, no sabían en qué momento lo hicieron. Pero todo pecado es debidamente anticipado por nuestras propias decisiones. Y hoy quiero desenmascarar al enemigo para que a partir de hoy puedas entender que esas frases no pueden seguir estando en tu vocabulario. Que a partir de hoy no puedes seguir cayendo en el mismo pecado siempre. Hoy te tienes que levantar de tu justificación. Hoy te tienes que levantar de tu autocompasión. Y cada vez que caes en pecado, busca señalar a las personas que según tú, o según usted, no sé cómo se dice, hicieron que cayeras en el pecado que estás hoy en día. Entonces viene un hijo que me dice, pastor, es que yo odio a mi padre por lo que él hizo hace unos años en mi vida. Es que yo odio a mi jefe porque me echó injustificadamente. Es que yo le pego a mi esposa porque yo la he visto con otras personas. Y tratamos de justificar nuestro pecado.
Y dice la palabra de Dios que el que no confiesa sus pecados y se aparta no puede alcanzar misericordia. Y hay mucha gente que cuando quieren tomar la posición de víctima, en vez de crecer espiritualmente, decrecen totalmente. Escúchame bien esto que te voy a decir. Nadie cae en pecado. Lo voy a decir una vez más. Nadie cae en pecado. El pecado es una elección que nosotros mismos tomamos. Durante mucho tiempo, personalmente, yo predicaba desde este altar que nuestro Señor Jesucristo es un caballero, que Él no va donde no es llamado, que Él no entra donde no se le abre la puerta, y es verdad. Y entonces yo tomaba la contraparte del enemigo, decir, el diablo no es un caballero, el diablo es intrometido, él tumba la puerta aunque tú no lo quieras abrir, le da fuerza. Y no es así, porque el diablo no puede entrar en donde no es llamado. El enemigo no puede hacer caer a nadie en pecado que no haya tomado la elección de abrir una puerta a su vida. Nosotros no podemos decir, es que fulano de tal, el enemigo lo quiso destruir. No, el enemigo no lo quiso destruir. Yo quise que el enemigo me destruyera. No es que Satanás te quiera tener en pobreza, es que eres un mal administrador y tú mismo le abres la puerta para que el enemigo destruya tus finanzas. Es que el diablo destruyó mi matrimonio, pero si tú le pegas a tu mujer, la tratas mal, el enemigo no tiene que hacer casi nada. Él solamente viene a levantar los escombros que tú mismo destruiste. Y yo durante muchos años prediqué equivocadamente este concepto de que Satanás, aunque yo no lo llamo, ahí se mete. No, porque la palabra de Dios dice que nosotros tenemos el poder de la elección. Y nosotros elegimos a quién abrirle la puerta de nuestra vida, o al Señor o al enemigo, o a la riqueza o a la pobreza, o a la sanidad o a la enfermedad. Dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2. Dice la palabra, escuche bien por favor. Dios, que muchas veces, diga conmigo, muchas veces. Dile una vez más, muchas veces. Dice, Dios que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio del Señor Jesucristo. Lo voy a decir una vez más, porque es que tú no caes en pecado. ¿Cómo se llama el mensaje? Señales antes de mi caída. Tú no caes en pecado sin Dios primero hablarte. Tú no adulteras sin que antes Dios hable a través de un profeta, a través de un evangelista, a través de un hombre de Dios, a través de la radio, a través de la televisión, a través de un programa de Facebook, a través de una transmisión en vivo. Dios no permite que tú caigas en pecado sin primero darte las señales que puedes caer en el pecado. Porque dice la palabra, ahora lo leo de otra manera, dice, porque Dios, que muchas veces y de muchas maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo Jesucristo. ¿Cuáles son las justificaciones de aquellos que caen o caemos en pecado? Lo que normalmente me suelen decir aquellos que han cometido alguna falta contra su esposa, contra sus hijos, contra su vida, contra su jefe, contra la iglesia, contra el Señor. Yo quise anotar aquí dos justificaciones que me dan, las más fáciles. No sé en qué momento pasó, pastor. Es como si el tipo fuera caminando en santidad. Ahí los ángeles allá y el tipo, oh santo, te alabo mi rey, hoy eres lo más hermoso. Caí en pecado. Es como si tú estuvieras lleno del poder de Dios, lleno de la unción del Espíritu Santo, y tú vas caminando y de repente un huequito, caíste en pecado. Eso no es así. Ese es el concepto que la gente utiliza para justificar las caídas de pecado.
Pero antes de caer en pecado, tú has alimentado esos pensamientos. Tú has tomado decisiones. Tú le permites al enemigo ingresar pensamientos negativos para hacerte caer en pecado. Por eso, como Dios no está en el tiempo, sino sobre el tiempo, y Él se da cuenta que faltan 2 días para que tú adulteres, en esos 2 días tú ves a personas como nosotros diciéndote: hay una señal que Dios te está diciendo, hay un pare que Dios te está colocando diciéndote: te estoy advirtiendo que puedes caer en pecado. En lo que dice la palabra, Dios habló de muchas maneras y muchas veces, para que nadie tenga la excusa de decir: yo caí en pecado. Uno no cae en pecado. Eso es una mentira que la iglesia de Cristo hoy en día se ha alimentado. Caí en pecado. Como que yo estoy en santidad y de repente no sé en qué momento pasó, pastor. Dios siempre da señales antes de la caída de una persona. Antes de un adulterio, Dios muestra. Y aquí en nuestra iglesia ha pasado eso. Antes que una persona peque, si el hombre de Dios está lleno del poder del Espíritu, Dios muestra. Y Dios nos ha permitido a nosotros como pastores librar a personas literalmente del infierno. En varias ocasiones Dios nos ha mostrado los planes que el enemigo tiene con fulano de tal. Y llamamos a esa persona y decimos: mire, Dios nos mostró que tú estás tomando elecciones que te van a llevar a destruir tu matrimonio. Pastor, pero ¿cómo lo sabías? Dios nos lo mostró. Como profeta de Dios te digo: redirecciona el camino que llevas para que no caigas en pecado, para que no destruyas tu matrimonio, para que no acabes con tu familia. Antes de una fornicación, Dios te muestra que esa no es la persona correcta. No es que después de la fornicación, cuando estás completamente lleno de inmundicia y llegas a la iglesia con la cabeza abajo y no querer saber nada de Dios, entonces Dios te habla. No, Dios no te habla después. Dios se anticipa a los planes que Satanás tiene en contra de tu vida para advertirte. Dios te da señales a donde quiera que tú vas. Si tú estás en Cristo, el enemigo no te puede tocar a menos que tú lo elijas. Antes de un robo, Dios nos ha permitido hablar con personas que le decimos: Dios me dijo que no te vayas por ese lado, vete por el otro. ¿Y por qué, pastor? Vete por el otro. Y se van por el otro lugar, y para la gloria de Dios se prevé de un robo que pudo haber sido. O hay otras personas que no nos hacen caso. Recuerdo que hace unos 3 años y medio, casi 4, cuando este ministerio estaba empezando, hicimos la primera vigilia en la casa de un miembro de la iglesia. Y ahí fue una parejita, y en el momento de la administración el Señor me dice: ora por fulano de tal, porque hay una persona que se quiere levantar para destruir sus negocios. Entonces yo llamé y le dije: mira, ven para acá, ven con tu esposa, ven con tus hijos. Habíamos como 8 personas de la iglesia. Dije: vamos a rodearlo, porque Dios me dijo que hay una persona que se va a levantar en contra tuya y va a venir a proponerte un buen contrato, pero es un enviado de Satanás para destruirte. Entonces rodeamos a esa persona, pero ¿sabe cuál era la actitud de él? Así: mentira, eso es puro cuento del pastor, eso es para meterme miedo, eso es para atemorizarme nada más. Y yo vi la incredulidad que se veía en sus ojos. Mas sin embargo yo oré, y a los 4 o 5 semanas se destruyó el contrato que tenía, quedó en la quiebra y casi le embargan su apartamento. Entonces, cuando hay un plan del enemigo que se está desarrollando por las elecciones que yo estoy teniendo, Dios nos da señales. Y dice la palabra que Dios habla de muchas maneras y de distintas formas por medio de los profetas. Tú tienes que prestarle atención a las palabras que salen de este lugar. Hay quienes toman una predicación como una forma de enseñanza y otros las toman como una forma profética.
Entonces están pendientes de lo que Dios está diciendo para adelantársele a los planes del enemigo que tal vez tiene en contra de mis hijos, en contra de mi matrimonio, en contra de mi vida espiritual. Y yo sé que muchas personas hoy Dios le está colocando señales, le está colocando avisos en su vida, que se avecina una guerra espiritual, que se avecina un ataque de las tinieblas, y se están fortaleciendo y están diciendo: sí, pastor, yo creo que Dios está colocando señales, me voy a preparar, voy a orar, voy a interceder más que nunca estoy en Cristo, para que el enemigo no me sorprenda. Antes de un proceso, Dios te lo advierte. El Señor no mete en proceso a la gente así como así. Dios no es un Dios desordenado. Recuerdo que en diciembre, en enero nos fuimos con mi esposa para un retiro. Y Dios nos dice que venía un tiempo difícil para Colombia y las naciones. Y nosotros en un servicio dijimos a toda la iglesia: ahorren, prepárense, porque viene un tiempo difícil para las naciones del mundo. Pero donde esté la sangre del Cordero, esa enfermedad y esa inmundicia no tocará. Y nosotros incluso le dijimos a la gente de la iglesia, le dije: váyase a su casa ese día y haga de cuenta que usted tiene un pote de pintura y comience a hacer esto en el nombre de Jesús. Sobre los dinteles de mi casa está la sangre del Cordero. Yo no tenía la menor idea que iba a pasar esto. La verdad, ni me imaginé que iba a pasar. Pero Dios advirtió, dio palabras y anticipó para que nosotros estuviéramos preparados para estos tiempos. Entonces no hay forma que alguien diga: me enfrié por el tiempo de la cuarentena, si en nuestra iglesia se anticipó que iba a pasar esto. Es como aquel que se mete al cristianismo y piensa que siempre le va a ir bien, cuando hay un pasaje en la escritura que dice: en este mundo tendréis aflicción. Dios siempre se anticipa a colocarnos cláusulas en las reglas que el diablo quiere colocar y decirte: mire, en 2 meses hay un plan del enemigo. Si tú estás conectado con el cielo, Dios constantemente te está mostrando los planes que el enemigo tiene en contra de tu vida, en contra de tu familia, en contra de tu casa, y tú te le adelantas al enemigo, así como hacía el profeta Eliseo cuando el rey de Asiria quería destruir el pueblo de Israel. Y entonces el rey decía: vamos a salir por este lado. Y Dios le mostraba al profeta, y el profeta le decía al rey de Israel: el rey de Asiria va a salir por este lugar. Y entonces se iba por otro lugar el rey de Israel y destruía a los asirios. Y entonces ellos llegaron en un momento a decir: ¿pero qué está pasando? Y el rey llamó a todos sus amigos cercanos y le dijo: ¿hay alguno de ustedes que me está traicionando? Porque todo lo que yo quiero hacer en contra de Israel, antes ya alguien se lo ha contado. Y entonces uno de ellos dijo: rey, no somos nosotros. Lo que pasa es que con Israel está el profeta Eliseo. Mi hermano, cuando está la profecía delante de nosotros, el diablo siempre quedará avergonzado. Ninguna arma forjada contra nosotros podrá prosperar. No lo puede hacer el enemigo. Por eso es que estos tipos de mensajes son necesarios en nuestra vida, para que deje de justificarte, decir: caí en pecado. El Señor te está dando señales que estás haciendo cosas incorrectas, conversaciones incorrectas, pasas más tiempo con otras personas, le dedicas más tiempo a otras cosas. El Señor te da señales y la gente lo toma como regaños, como corrección, y que el pastor me la tiene montada, por eso me la está diciendo. No es así. Lo que pasa es que nosotros vemos la actitud de alguien y podemos proféticamente ver el futuro de esa persona con la actitud que lleva. No sé si me está entendiendo. Era un fuerte amén. Dios no solo es el paño de lágrimas después del problema, Él también es nuestro GPS para indicarnos que por ahí no debemos ir. Dios no se mete en tus decisiones, pero sí en tus elecciones. Las decisiones son que tú puedes mirar opciones, pero Dios sí se mete en las elecciones. Cuando tú vas a decir: bueno, voy por este, Dios dice: no, mejor por este. Dios jamás se va a meter
en las decisiones que tú tomas, en mirar 3 caminos, 4 caminos, 5 caminos, pero Dios sí se hace a tu lado para en el momento en que tú vas a elegir, Él te dice, ese no te conviene, ese sí te conviene. Y cuando tú tienes en cuenta a Dios en las elecciones que tomas, mi hermano, dice la palabra, iremos de gloria en gloria, de bendición en bendición. El diablo queda completamente confundido porque te puede colocar 10 caminos enfrente y tú siempre escogerás el que Dios ha elegido antes de la fundación del mundo para tu vida. Por eso es que Dios me deja decidir, pero en mis elecciones yo lo incluyo a Él. Siempre cuando tengo opciones y yo miro así, le digo, Señor, ¿cuál de esas opciones crees tú que yo debo elegir? Porque no me quiero equivocar. No quiero después decir, fracasamos, iglesia, linaje escogido, nos metimos en esta vaca loca y nos toca ahora responder. Hasta el día de hoy, creo que no me deja desmentir Oscar y Julie que están acá, que son viejos en la iglesia, pero creo que no nos hemos equivocado en elecciones que hemos tomado de linaje. Incluso la elección de hacer servicios al aire libre, a mí me costó, créame que me daba temor, me daba miedo. Dios mío, ¿y qué tal que nos llegue la policía? ¿Qué tal que multen a la iglesia? Dios mío, yo me imaginaba un poco de cosas. Pero Dios puso esa decisión y yo le dije, Señor, voy a hacer esa elección si tú me dices que lo haga. Y 2 meses después de que hemos comenzado los servicios al aire libre, hemos visto la gloria de Dios. Sanidades, restauración y sobre todo, un mover de salvación tan increíble. Créame que un milagro jamás va a sustituir que una persona sea salva del infierno. Y en todos estos, cada domingo son 20, 25, 30 personas convertidas a Cristo. Y vamos creciendo, y vamos creciendo, y vamos creciendo. Y digo, Señor, tomé la mejor elección porque obedecí tu palabra. ¿Qué tal donde no lo hubiera hecho? Ahorita fuéramos caído en algo. No sé. Solo sé que hemos tomado las mejores elecciones. Y esto es lo que te quiero transmitir a tu vida. Antes de un fracaso económico, Dios te muestra que no es correcto que estés haciendo eso. Antes de un adulterio, tú no caes en adulterio así como así. Tú no llegas después de tu trabajo a la casa de un amigo, de una amiga, y en menos de segundos caes en adulterio. No, eso ya fue preconcebido, ya fue directamente predestinado, ya fue anticipado. No es que tú caes porque caes. Tú no ves pornografías porque ay, un día iba pasando y vio pornografía y me quedé ahí y me até. No. Tú cuando vas en la calle comienzas a mirar mujeres, comienzas a mirar una cosa, la otra, y llegas con estos pensamientos a tu casa y tú sabes perfectamente quién contiene estado de pornografía y ahí llegas. Dios no se mete en tus decisiones, pero sí en tus elecciones. Deuteronomios 30:19 dice: he puesto delante de ti, mira lo que dice Dios, escuche bien por favor. He puesto delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues, mire, decisión. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Él te dice, escoge, pero escoge la vida. Tú puedes ver que tu matrimonio va de mal en peor. Tú sabes a dónde va a parar ese matrimonio si no escoges restaurarlo. Tú sabes que en cualquier momento vas a caer en adulterio. No sé por qué estoy hablando tanto del adulterio, pero seguramente hay personas ahí que quieren caer en adulterio. Pastor, yo no lo quiero hacer. Claro que sí. Al no querer restaurar tu matrimonio es porque vas a buscar en otra persona ese amor y ese cariño, y tarde que temprano vas a caer. En Hebreos 1:1 dice la palabra que Dios habla de 3 maneras. La primera, muchas veces. Porque Dios habló a nuestros antepasados muchas veces.
Esta palabra a veces habla de tiempo. Día, mañana, tarde, noche, noviembre, diciembre. El Señor constantemente está hablando. Tú no puedes decir, hoy Dios no me habló. Porque te aseguro que así sea en Transmilenio, va a haber alguien que se va a montar y va a decir, Dios les bendiga a todos, quiero compartirles una palabra. Hace poco me monté en Transmilenio y un joven de una apariencia de pronto no muy gustosa se montó y dijo, quiero compartirles una palabra a ustedes. Y yo iba con un joven de la iglesia y entonces él comenzó a compartir el mensaje de Dios, pero de una pasión tan fuerte que cuando él dijo, bueno, ¿cuántos quieren aceptar al Señor de los evangélicos? Casi toda la planta donde yo estaba alzaron las manos. Y entonces él dijo al final, porque yo pensaba que iba a pedir dinero, y al final dice, yo no les voy a pedir nada a ustedes. El que quiera sembrar en la obra, que venga aquí. Y la gente se paraba de su asiento y iba y le daba, no una limosna, una ofrenda. Y él dijo, yo no quiero la limosna de nadie. Si tú quieres ofrendar en este ministerio, tú lo puedes hacer. Y la gente comenzaba a ofrendar, a ofrendar, a ofrendar. Mientras que la gente tal vez tenía un propósito de llegar a su casa, de llegar a su trabajo, Dios mandó a una persona exclusivamente para predicar de restauración, para que esa persona no tenga la excusa de decir, ¿cómo voy a restaurar mi hogar? Ya Dios te habló muchas veces. En todo tiempo, Dios está buscando la manera. Mire, no hay nada más hermoso de cómo Dios cautiva el corazón de una persona que ver la manera tan desesperada que Dios nos habla de muchas veces. Todo el tiempo, todo el tiempo. Las pocas veces que he estado desanimado espiritualmente, que como que no quiero predicar, que como que no quiero pastorear, no sé, me levanto de la cama y no siento a Dios en ningún lado. En ese momento algo pasa, es instantáneo, mis hermanos, es instantáneo. Mi hijo me dice, papi, tuve un sueño con Dios. O veo a mi esposa que me dice, vamos a orar. O hace poco, el domingo, yo le decía esto a Oscar, que tenía medio un poquito de rabia, porque toda la semana no llovió. Toda la semana no llovió. Un sol abrasador. Y justo el domingo a las 2:40 se manda tremendo aguacero. Y comenzó a llover y el servicio lo teníamos al aire libre a las 3 de la tarde. Y entonces yo decía, ¿por qué, Señor, está lloviendo? Mas sin embargo yo me llenaba de fe. Oh nube, en el nombre de Jesús, tú retrocede. Tú nube, retrocede en el nombre. Y yo comencé a reprender. Y no bajaba, y no bajaba, y no bajaba. Entonces nos fuimos mojándonos. Llegué allá y todos los servidores de la iglesia parecían pollitos debajo de las... y mojándose los instrumentos. Y yo llegué 20 minutos, nada. Media hora, nada. 1 hora, nada. 1 hora y media y nada. Comenzamos el servicio, escampó un poquito y después otra vez a llover. Y dije, Dios mío, Señor, pero y los de la mañana, en el mismo lugar, una iglesia de la mañana le hizo un sol. Yo decía, Señor, ¿acaso tú los prefieres a ellos o qué? ¿O acaso alguno de los servidores de la iglesia está cometiendo pecado? ¿En qué estamos pagando? Bueno, predicamos, terminó el servicio, llegué a la casa, me acosté desanimado. Le confieso, no oré, aunque hubo mucha gente en el parque, pero de todas maneras me sentí inconforme. A la mañana siguiente me vengo aquí al cuarto de oración y resulta que me sale un rayo de sol, pero así en toda la cara. Y cuando yo ahora sí veo completamente azul el cielo, yo dije, ah, sí, nosotros necesitábamos ese cielo así ayer, Señor. Y todo el día hizo tremendo rayo de luz. El martes, otro solazo. Y le dije, Señor, ¿cómo es posible que nosotros haciendo las cosas bien, tú no nos regalaste un buen clima el domingo? Ya era el martes y todavía yo con rencores en el alma. Y entonces el Señor me llevó a un pasaje de Job que se lo compartí a Oscar. Y dice la palabra que Elifaz le decía a Job, porque Dios hace la llaga y Él la venda. Él destruye y con sus manos cura. Cuando yo leí ese pasaje, dije, Señor, bueno, entiendo que tú haces llover,
y tú haces que el sol salga, pero de todas maneras no recibí respuesta. Le compartí eso a Oscar y Oscar me dijo una palabra que dije, eso es de Dios. Porque me dijo, pastor, Dios es un Dios que siempre está pendiente de nuestras necesidades y seguramente por alguien lo hizo. Y cuando yo terminé de hablar con Oscar, en la noche me fui a una reunión que tenía con una persona que sirve en la iglesia y me dice, pastor, cuando nosotros estábamos en el momento de la predicación, llegó una persona con una apariencia de homosexual. Y entonces, yo iba a decir homosexual, una apariencia que hablaba como mujer y era un hombre. Y llegó corriendo así con... Ya terminaron el culto. No. Apenas va a empezar la predicación. ¡Ay, gloria a Dios! Y pasó. Yo los estaba mirando desde Facebook. Y me vine corriendo desde donde estaba para escuchar el mensaje. Entonces cuando yo escucho eso, me fui al pasaje donde dice la palabra que por una oveja descarriada, el Señor deja las 99 en el corral. Entonces yo pude entender que 99 ovejas nos mojamos por una oveja que necesitaba ser rescatada. Entonces nosotros podemos tener la posición de decir, pero Dios puso señales. Y cuando Dios me puso esa señal, yo sentí alivio en mi alma y dije, bueno, Señor, 99 nos mojamos por una oveja que necesitaba escuchar tu palabra. Entonces sentimos descanso porque Dios se anticipa a los tiempos difíciles para decirte, yo estoy contigo. ¿Por qué Dios nos dice tanto que está con nosotros? Porque viene un tiempo difícil. Y cuando venga ese tiempo difícil, te vas a recordar las palabras que Dios te dice, yo estoy contigo. Yo no te he dejado. ¿Cuántos dicen amén? Dice la Escritura que Dios habla de muchas maneras. Habla de las formas en las que Dios habla. Dios puede hablar por tus hijos. Dios puede hablar a través de tu esposa. Dios puede hablar a través de un burro, de una vaca, de una yegua. Dios puede hablar incluso a través de las suegras. Preste la atención que algo bueno sirven. Dios puede hablar de muchas formas. Dios no tiene necesariamente que hablarte a través de un pastor. O la gente esperaba que Dios le hablara solamente en los congresos proféticos y apostólicos. Vamos a hablar a ver qué me dice Dios. Mis hermanos, Dios te habla de muchas formas y de muchas maneras. Es tanto el amor que Dios tiene contigo, que si tiene que utilizar a una piedra para decirte lo que puedes estar a punto de caer, Él lo va a hacer. Y dice que la tercera forma que Dios habla es a través de su Hijo Jesucristo. Y en este tiempo el Espíritu de Dios es el representante de Jesús hablando a nuestras vidas. Las formas, la manera y la divinidad en la que Dios habla se ve reflejado en toda la Biblia. Dios le habló a Moisés a través de una zarza. Dios le habló a Jacob, a Abraham, a José a través de los sueños. El Señor le habló a Elías a través de un silbo apacible. El Señor le habló a un profeta a través de una burra. El Señor siempre está hablando de maneras tan locas que Él lo hace con amor, diciéndote, yo no quiero que caigas. Dice Job 33:14, Dios habla de muchas maneras, pero no nos damos cuenta de ello. Y cuando tú no estás pendiente de las señales que Dios pone en tu camino, diciéndote a la derecha y yo me voy a la izquierda, diciéndote para y yo sigo, diciéndote no te conviene esta mitad, pero a pesar de eso yo soy regañadiento y sigo ahí, cuando caigo en pecado, entonces ¿por qué me pasó eso a mí? Si yo tan buen cristiano que soy, porque no estuviste pendientes de las señales que Dios te puso. Dios utiliza todo lo que está bajo su dominio para hablarte y prevenirte de la caída que puedes tener. Una señal significa indicación de que algo se avecina. Entonces te dice, a 50 metros, colegio de niños. Entonces a partir de esos 50 metros tú comienzas a bajar la velocidad. O dice, a 100 metros, gasolinería. Entonces si tú tienes que recargar gasolina, llegas y recarga gasolina. Las señales sirven para decirme qué está a punto de pasar.
Y cuando yo estaba sacando el mensaje, el Señor me decía, hay unos letreros que dicen fracaso económico. Hay unos letreros que dicen adulterio. A 100 metros adulterio. A 50 metros fracasos económicos. Y específicamente Dios me mostró un letrero que decía a 2 metros, y allá está listo, ahí mismo, SIDA. Me mostró esa enfermedad, SIDA. Y yo sé que hay una persona que está a punto de tener relaciones sexuales y que por coincidencia estás viendo esta transmisión. Con esa persona que te vas a acostar tiene SIDA. Si no, Dios no me lo estuviera diciendo. No sigas a los caminos que los perversos te quieren marcar, porque vas a terminar en muerte. La palabra de Dios habla de un hombre llamado Sansón. Y en el capítulo 13, 14, 15 y 16 se habla acerca de este hombre, un héroe de la fe. Pero este hombre nunca le prestó atención a las señales que Dios puso en el camino. La palabra de Dios dice, y Dalila dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, dijo, esta vez saldré como las otras veces y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Mas los filisteos echaron mano de él y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Ese fue el final de una persona que nunca le prestó atención a las señales que Dios puso en el camino. Por eso es que yo digo, nadie cae en pecado. Nadie. Nosotros, nuestras elecciones que tomamos nos llevaron a estar en pecado, no a caer en pecado. Como si tú estuvieras caminando y el diablo te puso la zancadilla y ¡puf!, caí. El diablo no le pone la zancadilla a nadie. Eso es una mentira de Satanás que quiere que tú entiendas. El diablo te comienza a alimentar y tú comienzas a comer de él. Y cuando menos te das de cuenta, estás más al otro lado que cerca de la presencia de Dios. La escritura dice que Sansón fue predestinado para destruir a los filisteos que estaban atemorizando al pueblo de Israel. Y dice en Jueces 13, 24 y 25, y el niño creció, hablando de Sansón, y Jehová lo bendijo. Escuche bien, por favor. ¿Y Jehová qué? Lo bendijo. Y el espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él en los campamentos de los filisteos. La señal de la caída de Sansón, yo comencé a leer detenidamente de las señales que Dios puso. Y la primera señal de la caída de Sansón fue su propia bendición. Fue tan bendecido por Dios que en medio de su bendición menospreciaba a las demás personas. Yo hablaba hace poco con Oscar, fue antier o ayer, no me acuerdo. Y yo le decía a Oscar, yo no soy más bendecido por los bienes materiales que tengo. Cuando no tenía nada, yo era igual de bendecido que lo soy ahora. Si el Señor está conmigo, es lo único que uno necesita. El problema es pensar que en tener más bienes soy más bendecido. Y cuando yo tengo esa mentalidad, entonces Dios te comienza a mandar señales. Abre el ojo, se te está metiendo el orgullo, se te está metiendo la lujuria, se te está metiendo la avaricia. Entonces hay gente que solo necesitaba de dinero para pecar, porque antes no tenían cómo pecar. Y la manera en que Sansón comenzó a caer en pecado fue cuando Dios lo comenzó a bendecir y utilizó esa bendición para menospreciar a otros. La segunda señal fue cuando Dios lo comenzó a usar. Y en esta sí que yo me tengo que cuidar como pastor. Porque decía un amigo, ¿quieres oír la voz del diablo? Óyela cuando los miembros de la iglesia ven a escucharte, van a la iglesia a escucharte a ti y no a Dios. Cuando la gente te dice, ¡qué predicación, pastor! ¡Wow! Y no le dan la gloria a Dios primero, está hablando Satanás a través de ellos. Y Sansón, cuando Dios lo comienza a usar, comenzó a llenarse de egocentrismo, ¿se llama eso?
Y dice la escritura, voy a resumir casi 4 capítulos, que Sansón comenzó a decirle a la gente: mira cómo Dios me usa a mí. ¿Quiénes son ustedes para estar a mi lado? Imagínese usted, ¿quiénes son ustedes para estar al lado del ungido de Dios? Yo cada vez que me siento más santos que otros, miro a la cruz y recuerdo que soy tan pecador como el que está a mi lado. Cada vez que yo veo a un miembro de la iglesia que cae de la gracia, que debería caer en la gracia y no de la gracia, entonces yo me reflejo en ello y yo digo, pude haber sido yo. Cuando veo que un miembro cayó en adulterio, a mí me da algo y yo digo, Dios mío, si fuera sido yo. Entonces cada vez que me subo de nivel, mi esposa me baja de nivel. Gloria a Dios por mi esposa, porque ella me dice: predicaste bien, amor, se sintió la presencia, pero mejora en esto, en esto, en esto, en esto. Entonces yo pensaba que wow, qué palabra, mi amor, espérate en la noche, ahí tienes tu recompensa. No, ella me dice: tuvo buena la palabra, mi amor, la unción se sintió, pero debes mejorar en esto, en esto y en esto. Porque cuando yo estoy 100% bendecido, significa que ya no necesito más. Y Dios jamás te quiere tener 100% bendecido. Así sea el 99%, porque ese 1% te mantendrá dependiente completamente de la presencia de Dios. La señal de la caída de Sansón empezó con la bendición y el respaldo de Dios. Una señal de mi caída es mirar el pecado ajeno. Y Dios me dijo que te dijera esto: lo que llamamos en otros pecado, consideramos en nosotros como experiencia. Es lo que yo hablaba antiguamente: el gobierno no roba, expropia. Es lo mismo que pasa con el pecado de la gente. No, yo no caí en pecado, lo mío fue una experiencia de robo, una experiencia de murmuración. Entonces cuando yo tengo ese tipo de pensamiento, es porque ya la caída está a punto de acontecer. Cuando yo comienzo a mirar a la gente que está muy inferior de mí y que yo estoy superior a ellos, prepárate para caer. Y dice la palabra de Dios que el que esté firme, mire que no caiga. Jueces 14:1 dice: descendió Sansón a Timnat y vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos y se casó con ella. El padre le dijo: no te cases con ella. ¿No te son suficientes las hijas de los israelitas para que estés mirando a nuestros enemigos? Una señal. Pero el cabezón no vio la señal y se casó con una mujer de los filisteos. Pues esta mujer, déjame decirte, escuche bien, usted sabe el relato de Sansón y Dalila, ¿verdad? Pero no sabía el de la esposa de Sansón. Resulta que Sansón se va y hace una gran fiesta, invita a varios amigos y les hace una apuesta a los amigos y le dice: si ustedes me adivinan tal adivinanza, yo les voy a dar todas mis posesiones. Hágale. Y le dijo: les voy a dar 7 días que dura la fiesta para que me digan. Y al 6.º día no habían podido adivinar. Entonces tomaron a la esposa de Sansón, la amenazaron de muerte y le dijeron: dile a Sansón cuál es la respuesta, o si no te matamos. Y esta mujer fue y le dijo a Sansón cuál era la respuesta de la adivinanza. Y lo comenzó a persuadir, hasta que le dijo la respuesta. Fue y se la dijo a ellos. Ellos vinieron y despojaron a Sansón de todo. Y en medio de su despojo, Sansón se pone en ira, destruye sus vidas y termina matando a su propia esposa. Cuando nosotros no prestamos atención a los consejos de nuestros padres, podemos terminar destruyendo hasta nuestras propias bendiciones. Son señales que Dios pone en el camino, mis hermanos. Mis fracasos son señales que Dios permite para mis próximas pruebas. Y cuando ya llega el relato de Sansón y Dalila, pasa igualititico lo que pasó con la esposa. O sea, el tipo no aprendió. No hay peor cosa que aquel que vivió un fracaso económico. Dios lo levanta y no aprende del fracaso.
y vuelve a fracasar. ¿Y por qué me va mal? ¿Y por qué un tiempo estoy bien? ¿Y por qué otro tiempo? Porque no estás prestando atención a las señales que Dios está colocando para que no caigas en el mismo hueco. ¿Por qué mi matrimonio no se restaura? 6 meses bien y 6 meses mal. Y yo he tenido que ir a aconsejar a parejas que le digo, en la última vez que yo vengo a hablar con ustedes, en la última vez, porque siempre es el mismo problema y siempre le damos el mismo consejo y no prestan atención a las señales y siguen cayendo hasta que uno dice, hagan lo que ustedes quieran, yo en esto no me meto más. Así es Dios. Pone señales, pone señales, pone señales. Le pasó lo que le pasó con la esposa de Sansón y no aprendió y se metió con Dalila. Y le pasó lo mismo. Lo mismo. Los filisteos le dijeron a Dalila, dile a Sansón de dónde proviene su fuerza y te daremos riquezas. Lo mismo que le pasó con la esposa. Y fue este tipo, mire lo bruto que fue. Perdóname, Sansón, que está en el cielo. Mire lo bruto que fue. Viene Dalila y le dice, ¿de dónde proviene tu fuerza? Escuche bien, por favor. Yo te ruego que me declares, escuche, por favor, ¿en qué consiste tu gran fuerza? ¿Y cómo podrás ser atado para ser dominado? Imagínate que yo estoy conociendo a una mujer, salí de un divorcio, me casé con otra persona porque esta me quería tumbar todas mis riquezas y me di cuenta y me divorcié. Me volví a casar con otra y la primera pregunta que me hace es, ¿me regala los números de cuentas, por favor? ¿Dónde tienes tus riquezas? ¿Dónde tienes tus tesoros? ¿Cómo son las contraseñas de tus tarjetas? Si alguien viene a mí y me dice eso, instantáneamente yo veo la señal que viene por mis riquezas y no viene por amor. Pero este cabezón no le prestó atención. Entonces le dijo, no, si me atan con unas cuerdas, yo pierdo mi fuerza. Y al día siguiente llegan los filisteos, lo atan y él destruye eso y sigue con esa mujer. Y la mujer le vuelve a preguntar, ¿en qué consiste su fuerza? No, si me atan con grillos que estén encadenados con pelo de yo no sé qué, así me van a atar. Y al día siguiente le pasa lo que él le había dicho a su mujer. ¿Y qué va a creer? ¿No le presta atención? A la tercera vez le dice, ¿cómo consiste tu fuerza? No, ahora sí te lo voy a decir. No, si ustedes hacen esto y si yo estoy en sueño y si estoy en tal lugar. Y los filisteos hacían exactamente lo que Sansón le decía a Dalila y Dalila le decía a los filisteos y no le prestaba atención Sansón a las señales. Hasta que al final llora Dalila y le dice, tú no me amas, tú no me quieres decir. Y le revela su secreto, córteme el cabello. 3 veces Dios le dio señales. Por eso digo, nadie cae en pecado. Eso es una estupidez que los cristianos se inventan para justificar su pecado. Dios te da señales, te muestra. Si tú no eres de ir a una iglesia, te lo muestra en un sueño, en una visión. Si tú no eres de estar en la congregación, en un letrerito ahí en el autobús donde vayas, ahí te muestra Dios, te habla a través de un pordiosero, te habla a través de cualquier persona, a través de tu familia, pero Dios no permite que tú caigas a menos que tú lo elijas. Sansón pierde su fuerza por no estar pendiente de las señales. Le sacan los ojos, lo ponen a moler un molino como un esclavo y termina su vida de la peor manera. Termino con esto. Jesús le dio señales a Pedro que lo iba a negar. Jesús no permitió que Pedro lo negara porque sí. Primero le dijo, Satanás me pidió que te zarandeara, pero yo he rogado al Padre que tu fe no falte. Oh Señor, estoy preparado, dijo. Cuando Jesús dijo, es necesario que yo muera. Entonces Pedro se levanta y dijo, Maestro, iré hasta la muerte contigo. Y dice en Mateo 26, Jesús le dijo, de cierto te digo, que esta noche, le puso el tiempo, le puso la hora. Esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Se le anticipó y le dijo, me vas a negar.
Y Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Si el Señor me dice: Israel, esta noche vas a caer en adulterio, esa noche yo no salgo de mi casa. Le echo llave a las puertas, estoy cerquita de mi esposa, y si me puedo amarrar un cordón de pie a pie, lo hago. Porque ya el Señor me está advirtiendo que si salgo puedo caer. Y el Señor le advirtió a Pedro, y él no estuvo pendiente de las señales. Esto mismo le pasó a Judas. Judas no traicionó al maestro por ser inconsciente. Todo lo contrario. Dice la palabra: cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12. Y mientras comían, le dijo: de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Escucha bien. ¿Están todos sentados? Y le dice: uno de ustedes me va a entregar. Y entonces todos comenzaron a decir: ¿seré yo, maestro? Entonces Jesús dio otra señal. O sea, de los 12 estaba el traicionero, pero dijo: voy a seleccionar a quien es realmente. Entonces, respondiendo, él dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. Uno solo metía la mano en el plato: Judas. Uno solo. Escuche bien, por favor. A la verdad el Hijo del Hombre va según está escrito de él. Mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. O sea, el Señor le dijo claramente: a este que me va a traicionar, es mejor que no hubiera nacido. Y dice: entonces respondió Judas, el que le entregaba, y dijo: ¿soy yo, maestro? Y Jesús le dijo: tú lo has dicho. Ala, el Señor le dice. ¿Y usted puede creer que este cabezón se arrepintió? Se levantó y fue y lo traicionó. El Señor pone señales. En una discusión teológica que tuve hace poco con alguien, me decía: pastor, Judas debe estar en el cielo. Yo dije: ¿por qué? Porque él fue predestinado para ser el traidor. Porque dice la palabra que iban a ser uno que lo iba a traicionar a él. Entonces Judas cumplió el propósito de Dios. Yo le dije: no es así. ¿Por qué? Te voy a dar nada más un indicio. Judas, Jesús lo escogió como el tesorero. Y si usted ve en los 4 evangelios, jamás Jesús le pidió un peso a Judas. ¿Querían pagar los impuestos? Ves al arroyo, le dijo a Pedro, y saca ahí, que de la boca de un pez habrá la comida. Quería darle pan y pescado a la gente, multiplicaba los peces y los panes. Siempre le mostró la sobrenaturalidad de Dios para que no se vendiera por las dracmas que le ofrecieron. El Señor siempre le dio señales a Judas, diciéndole: nunca el dinero va a comprar la sobrenaturalidad que yo te puedo ofrecer. Y yo sé que hay personas que están conectadas, a las cuales Dios le está dando señales. Señales que te está diciendo: abre los ojos, que te estoy mostrando que estás a punto de caer. Cambia la decisión y el rumbo de tu vida que llevas. Hay personas en la drogadicción que van a terminar muertos antes de terminar este año si no cambian su vida, me dijo Dios. Hay personas que están tomando elecciones de robo que van a terminar en la cárcel si hoy no toman la decisión de cambiar su vida. Hay gente que está coqueteando con el pecado y pensar que no se van a consumir con el fuego que el enemigo les ofrece. Y si tú eres una de esas personas que está siendo mostrado en señales de parte de Dios, quiero que levantes tus manos al cielo y quiero que le digas: Señor, hoy tomo las señales que me das y hoy no permito que el enemigo se apodere de mi vida y tome control de mis sueños. A partir de hoy, Señor, no somos ignorantes ante el pecado. Conocemos que los planes del enemigo son para destrucción de nuestras vidas.
Pero hoy tomamos autoridad de parte de Dios. Hoy tomamos esas señales que Dios nos está mostrando y no vamos a caer en los planes del enemigo. Hoy retrocedemos, Señor, de decisiones que estemos a punto de tomar, que van a traer fracaso, divorcio, destrucción, muerte. Y hoy, Señor, tomamos una nueva elección guiada por tu Santo Espíritu. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.